Hola, bienvenidos a nuestra celebración online Noche de ADN. Yo veo su gloria en casa. En este momento, disponte para recibir la palabra de Dios y para adorar a Dios con todo lo que eres. Recuerda, somos una gran familia para todas las familias. Conozco que te dejé y en mi maldad navegué, en las aguas del juicio me ahogaba, desorientado sin oír tu voz, sin oír tu voz. Quiero estar cerca de ti, que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección, ilumina las huellas que me llevan a ti. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu
mi culpa desapareció. A tus ríos de gracia me entrego, vuelvo al calor de tu inagotable amor. Quiero estar cerca de ti, que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección, ilumina las huellas que me llevan a ti. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin. Oh, tu amor no tiene fin. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Gracias por seguir conectado. Recuerda que puedes realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de tu aplicación móvil o realizando una consignación bancaria en los siguientes números que aparecerán en pantalla. Ahora, toma papel y lápiz para recibir la palabra que Dios tiene para ti. ¿Qué tal, familia? Qué bueno estar con ustedes nuevamente esta noche de ADN para disfrutar este tiempo maravilloso con Dios, con ustedes, con toda la familia. Bendigo la vida de todos los líderes en todas las ciudades que nos ven. He estado diciendo que estudiar la carta a los romanos es necesario para todos los que sirven en la iglesia. De hecho, estoy pensando, cuando terminemos esta enseñanza, ponerla como parte del discipulado avanzado. Creo que todo cristiano debe conocer la carta a los romanos. Cuando uno llega nuevo a un país o vive en un país, se aprende la constitución o conoce la constitución de ese país. Y quiero decirle que estamos en el reino de Cristo, en el reino de Dios, el Evangelio, y necesitamos saber esta constitución del Evangelio, del cristianismo, como es la carta a los romanos. Así de que espero que todos los líderes no se la estén perdiendo. Por favor, y voy a preguntarles después, los que anhelan ser pastores y quieren servir a Dios en este campo, necesitan saber la carta a los romanos, haberla estudiado para poder ser buenos predicadores de la gracia de Dios. Estamos muy felices de que en Medellín está la iglesia creciendo. Saludamos a todos allí, a Eliseo, a Valentina, y a todos estos hermosos jóvenes de esta iglesia y personas que están asistiendo. Me di cuenta o me informó Eliseo que ya tuvieron otro bautismo el día sábado y que el domingo tuvieron una asistencia maravillosa allí en mi Hotel San Diego. Felicitaciones a nuestra amada iglesia allí en Medellín. También Tuluá ya empezó, va muy bien, con muy buena asistencia, con muy buen mover del Espíritu Santo. En Casa López, allí se están reuniendo los domingos y les está yendo maravillosamente.
También es un privilegio, un honor saber que Bogotá se reunieron este domingo pasado. Hablé con Imer, me dijo que les había ido muy bien, que habían tenido muy buena asistencia y que están ya logrando consolidar la iglesia en ese lugar. Muy pronto estaremos allí para hacer la apertura oficial del lugar de su gloria, Bogotá. Así de que maravillosas noticias. Les felicito a los pastores y a sus líderes en estas iglesias que ya se están formando del lugar de su gloria en estas ciudades. También aquí en Cali es una alegría decirles que la iglesia sigue creciendo. Quiero esta noche decirles que el domingo pasado estuvieron firmando su pacto de membresía a nuevos creyentes, nuevos miembros de la familia del lugar de su gloria Cali, y son ellos, voy a mencionarlos porque de verdad me siento muy feliz con estas buenas noticias y tener estas personas tan maravillosas en nuestra congregación. Firmó su pacto de membresía Leandro Guzmán Santanilla. Felicitaciones y bienvenido a nuestra casa, a nuestra familia. Valeria Guzmán Santanilla, son miembros de una misma familia y han hecho su pacto de membresía. Carmenza Solano Franco, también esta mujer está recién llegando a nuestra iglesia a ser parte de nuestra familia. También saludo a Harold Steven, díganle que vea también esta programación. Harold es un joven que hace mucho tiempo está asistiendo, no había tomado la decisión de unirse a la iglesia y ya lo ha hecho y por eso está en su discipulado. Harold Steven Pedrosa. Igualmente tenemos a Mario Vargas Mosquera, que firmó su pacto de membresía y hace parte también ahora de nuestra iglesia. La mayoría de ellos son jóvenes, todos son jóvenes, son personas maravillosas que están ahora integrando esta familia maravillosa, porque somos una gran familia para todas las familias. Y quiero decirles a los que nos están viendo en diferentes países y ciudades, usted puede hacer, porque creo que hay otros que hicieron en Argentina su pacto de membresía, en Pereira, en otras ciudades, no importa donde estés, puedes hacer tu discipulado y firmar tu pacto de membresía. Nuestra iglesia cree muy firmemente y trabaja fuertemente para edificarlos a ustedes, para que ustedes crezcan en el conocimiento de Cristo, en la gracia de Dios. Y por eso hemos diseñado lo que le llamamos Formación Vida. Formación Vida es nuestro módulo de discipulado, de enseñanzas. Ahí está el encuentro. Quiero decirles que ya aquí en Cali van 16 inscritos para el próximo encuentro en enero. Pueden inscribirse las personas. Vamos a hacer encuentro también en Medellín, encuentro en Bogotá, encuentro en Tuluá. Y les animamos para que se inscriban, para que participen de lo que es un encuentro con Dios, un cara a cara con Dios. Esto les va a cambiar la vida y seguramente les va a ayudar a crecer y a ser sanados enormemente. Entonces, hagan el proceso. Nuestra iglesia existe para cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Cuando el Señor en el gran mandamiento dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, nos está hablando de la adoración. Fuimos hechos para adorar a Dios. También luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este gran mandamiento significa ministerio, que hemos sido creados para servir al Señor, para que ayudemos a los demás. Luego en la gran comisión dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso significa evangelismo. Nosotros fuimos formados para evangelizar, para compartir el amor de Dios. También nos dice bautizándolos, significa comunión. Nosotros somos una iglesia que fomentamos el compañerismo y la comunión dentro de nosotros como muestra del amor de Dios. Y luego dice enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Esto tiene que ver con el discipulado. Por eso cuando cumplimos esos 5 propósitos, estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas y también para nuestra iglesia. Así de que los animo a hacer Formación Vida.
vaya al encuentro, haga el discipulado, haga los 12 pasos de sanidad. Todo este estudio maravilloso dura más o menos un año y de esa manera podrá servir en la iglesia donde esté, sea en Cali, sea en Medellín, Bogotá, Tuluá, y donde Dios nos vaya a llevar. Entonces los animo a asistir a estas hermosas actividades, y no solamente hermosas, sino necesarias actividades que el lugar de su gloria ha preparado para todos ustedes con el fin de ayudarlos a crecer espiritualmente. De hecho, que las noches de ADN están dentro del discipulado avanzado. Por eso les decía ahora a los líderes, ustedes deben ver las noches de ADN. Y continuamos precisamente con nuestro estudio a la carta a los romanos. Hace 8 días estábamos viendo, desde hace 15 días, cuál es el propósito de la ley. ¿Por qué Romanos 6:14 dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Decíamos que ese versículo tan pequeño es tan explosivamente necesario entenderlo, tan explosivo que cambia nuestra vida, porque antiguamente y el pueblo de Israel vive mucho bajo la ley, bajo los preceptos. ¿Se acuerdan? La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Y son 613 mandamientos que están escritos en esas leyes, en esa ley. Y resulta que ahora Pablo nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y decíamos que Gálatas escribió precisamente para explicar ese texto de Romanos 6:14. ¿Qué quiere decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces, estamos viendo la ley, que es la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral. Y estamos viendo cuál era el propósito de la ley, para saber si eso tiene que ver conmigo ahora. Entonces decíamos que el primer propósito de la ley es ser un yugo, que no cambia, que no transforma, sino que controla. Luego estuvimos viendo que la ley es un guardián, una institutriz, alguien que está niño, como está tan niño en las cosas de Dios, en este caso, necesita un guiador, un tutor, alguien que le esté diciendo qué hacer y qué no hacer. Pero estamos diciendo que ya hemos crecido en Cristo, que al venir Cristo, ya el Señor nos ha hecho sus hijos, y por eso ahora no necesitamos la ley como esa institutriz, como ese guardián, porque ya nuestra relación con el Señor no está en modo de reglas, en modo de normas, no haga, no toque, no vaya. Decíamos del niño pequeño que aunque es heredero de todas las riquezas de su padre, no puede disfrutarlas porque es un niño inmaduro. Necesita llegar a la madurez para poder beneficiarse, disfrutar toda la herencia que su padre le da. De igual manera pasa con los que están bajo la ley. No podemos madurar espiritualmente viviendo bajo la ley. No podemos conseguir la aprobación de Dios por guardar la ley, por guardar las leyes del Antiguo Testamento. Hoy quiero enseñarles sobre que la ley tiene otro propósito, y es que la ley es como ser hijo de la esclava. Quiero hablarle de esto porque en Gálatas 4:21 Pablo nos habla de 3 personajes importantes: Abraham, Sara y Agar. Mencionamos esto porque Pablo había ido a predicar años atrás a una región de Galacia en ese tiempo, que ahora es Turquía, en la actualidad es Turquía. Y cuando estaba allí en esa región de Galacia, lo que ahora es Turquía, empezó unas iglesias entre los gentiles. Y él les predicó a Cristo, ellos creyeron en Cristo, y después les escribe esta carta. ¿Por qué? Porque él les había enseñado, cuando les habló de Cristo por primera vez y se hicieron cristianos, que ellos directamente podían ser cristianos, que no tenían necesidad de hacerse judíos o de seguir las tradiciones judías para ser cristianos, para ser salvos. No tenían que, por ejemplo, circuncidarse, no tenían que guardar la ley y las ceremonias judías, solo tenían que creer en Cristo. Ellos recibieron ese mensaje, pero tiempo después
llegaron unos hermanos, digámoslo así, llamados judaizantes, que habían creído en Cristo, pero ahora ellos decían que debían seguir la ley de Moisés para poder ser salvos. Decían, sí, para ser cristiano tienes solo que creer en Jesús. Escuchen esto, pero también deben guardar toda la ley judaica, toda la ley judía. Entonces los hermanos entraron en esa confusión. Pablo nos dijo una cosa y ahora estos hermanos vienen a hablarnos de otras. Inclusive que hoy hay muchas religiones que sí creen en Jesús, pero le añaden las costumbres judías, le añaden la ley judía. Por ejemplo, hay iglesias que tienen sus cultos, sus reuniones solo los sábados, o los sábados, porque para ellos el sábado en el Antiguo Testamento era el día que adoraban los judíos y todavía lo hacen en este tiempo. Entonces ellos se dedican solo a hacer sus cultos los sábados para poder decir, sí, estamos en Cristo, pero también guardamos la ley de Moisés. Luego entonces estas iglesias creen que todavía son válidas las leyes en cuanto a la alimentación, no comen ciertas comidas, no toman ciertas bebidas, y muchas de esas leyes ceremoniales todavía las están guardando porque cree que son válidas. Así de que Pablo les escribe después de un tiempo. Él se dio cuenta que habían llegado estos hermanos a judaizarlos, a decirles, sí, está bien, creyeron en Cristo, pero añádanle. Y creo que el evangelio no hay que añadirle nada, no hay que añadirle la ley. Todavía hoy podemos entender que lo único que nos salva es creer en Jesucristo. Es la única esperanza de salvación. Por eso Gálatas 4:21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Escuche este término. Díganme los que quieren estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Recordemos la historia que Abraham tenía unos 99 años, Dios ya le había hecho la promesa de que le iba a dar un hijo, pero como pasaba el tiempo y no llegaba, a los 99 años recurrió al plan B. Él dijo, bueno, Dios no me da un hijo, creo que se le olvidó, quién sabe qué pasó, o es que está muy difícil pues la situación. Entonces siguió el consejo de su esposa Sara, que le dijo, toma a la sierva, la esclava Agar, ten una relación con ella y así podrás tener un hijo. Y Abraham, ni corto ni perezoso, se juntó a la esclava, a Agar, y tuvo un hijo con ella, a quien se le llamó Ismael, de quien vienen la raza árabe. Pero ese no era el plan de Dios para Abraham. El plan de Dios era que Sara milagrosamente diera a luz un hijo, porque recuerden que ellos ya estaban viejos, pero además de eso Sara era estéril. Entonces no era posible, y el plan de Dios era ese. No era tener un hijo con la esclava, ese no era el plan de Dios, sino un hijo de la promesa que era con Sara. Y de esa relación de él con Agar nació Ismael, pero después Dios le cumplió la promesa a Abraham y le dio un hijo llamado Isaac. Entonces Pablo dice que podemos aprender de esta verdad, de esta lección, como una alegoría, lo cual es cierto, es una alegoría, pues estas mujeres, Agar y Sara, representan los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que es el pacto de la ley, de los 10 mandamientos que fueron dados en ese monte, y el cual da a luz hijos de esclavitud, que es el símbolo o lo que representa Agar. Agar representa a los que quieren vivir bajo la ley, ese no era el plan de Dios, y quieren vivir bajo esclavitud. La ley siempre hace esclavos de nosotros, pues la ley no vino a liberarnos, sino antes a condenarnos realmente.
Agar es el monte Sinaí, dice aquí la Biblia, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos están en esclavitud, dice aquí, Gálatas 4:21. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y una representa la ley, que es Agar, y Sara representa la gracia, que es la promesa. Por ejemplo, ¿hizo algo Sara para tener un hijo? No, no podía tenerlo, pero Dios se lo dio por promesa, fue un regalo, fue algo gratis que Dios le dio, y por eso Sara representa la gracia, que no hay que hacer mérito, no hay que hacer nada, solo creer. Y eso es lo que representa Sara, y es sencillamente un regalo de Dios. Por eso la salvación es un regalo de Dios. Es el favor inmerecido, no merecido, de parte de Dios para nosotros. Y el verso 28 de Gálatas 4 dice: así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Entonces aquí Pablo estaba diciendo que hace ver que la ley es como la esclava. Agar era una esclava de Sara, y esa historia que les acabo de mencionar nos hace un comparativo entre Agar, que representa la ley, y Sara, que representa la gracia. Y lo importante aquí es que Abraham no tuvo que haber tenido relaciones con Agar. La promesa era con Sara. Y de esta manera él entonces, al allegarse a ella, tiene un hijo que no es el que representa lo que es la gracia, el regalo, el favor inmerecido, sino lo que el hombre hace por sus propios esfuerzos. Y eso es lo que realmente los que viven bajo la ley quieren agradar a Dios por sus propios esfuerzos. Entonces, ¿qué dice luego la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Dice el verso 30 de Gálatas 4. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y hemos de vivir por la gracia de Dios, no por la ley. El punto que hace referencia aquí es que solo si vivimos por la gracia, somos parte de la familia legítima de Dios. Está comprobado por estas dos familias. Uno vive por la ley, otro vive por la gracia. Y dice: no habéis de vivir por la ley, sino por la gracia. Y esa es la relación que Dios quiere que tengamos con Él. Una relación solo por la gracia del Señor. Entonces, ahí vemos que es un mismo padre con dos esposas. Y nosotros podemos decir, venimos de un mismo padre, pero hay dos madres. ¿De cuál de las dos eres hijo tú? ¿Eres hijo de Agar, que representa la ley, o eres hijo de Sara, que representa la gracia, la promesa? Por eso yo les invito a que no estemos viviendo queriendo agradar a Dios por judaizarnos. Hoy en día hasta hay personas que le dicen a los creyentes: dígame su apellido, un ejemplo. Soy Galvez, por ejemplo. Usted es descendiente de los judíos, su apellido viene de tal tribu, esa tribu llegó a España y por eso usted es un judío. Entonces muchos quieren judaizarnos. Está bien que haya creído en Cristo, dicen, pero hay que añadirle, hay que ponerle otras cosas, viendo que la Biblia dice que solo por la fe en Jesucristo es que somos salvos. Si crees en tu corazón que el Señor Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, y lo confiesas con tu boca, serás salvo. No por guardar la ley, no por hacerte judío, no porque tengas que adorar el sábado o porque tengas que guardar ciertas dietas alimenticias, en este caso, como lo enseñaba la ley de Moisés. No somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Y ese es el mensaje, por eso he ido punto por punto. No quiero correr porque quiero que estas cosas queden claras. Entonces, la ley es representada como un yugo. La ley
es representada como el yugo que no cambia a nadie, sino que lo controla. También la ley es representada como el guardián, porque no hemos madurado, pero después de madurar ya no necesitamos ese guardián. Y ahora, esta noche hemos visto que la ley es representada como la esclava y no como la hija o el hijo de la promesa. Entonces, qué alegría, qué descanso, como siempre lo digo, para el alma, es entender esta verdad de hoy. La ley, porque las personas se preguntan qué propósito tiene la ley. Y la ley era eso. La ley, el propósito de la ley era tener hijos de esclavitud. Y eso es entendible, porque cuando uno quiere agradar a Dios, porque haga esto, haga lo otro. Acuérdense, son 613 mandamientos que hay escritos en la Biblia. Entonces ya uno con eso dice, no, realmente no soy capaz de agradar a Dios. Y por eso viene la frustración, viene la condenación, la autocondenación, y aún conmiseración. Esa es, ya llevamos 3 formas de que la Biblia nos representa a la ley. Y la última esta noche, la cuarta para esta noche, la última, está en Colosenses capítulo 2, que nos da una ilustración de qué es la ley. Y ya dije, la hemos visto como yugo, como esclava y como guardián. Y en Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, o sea, con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Jesucristo canceló el código escrito con sus reglas. Dice que nos era contraria, ¿no? O sea, que lo que la ley no nos favorecía. Antes era contraria. Pero ¿qué hizo Cristo? La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Entonces aquí Pablo nos hace ver que la ley se ve como una deuda enorme. Todo el que quiere vivir bajo la ley está en deuda. ¿Por qué estábamos endeudados? Estábamos prácticamente en bancarrota espiritual. Porque la ley, como había que guardar esos 613 mandamientos, había que guardar todas las leyes del Antiguo Testamento, nadie lo podía hacer. ¿Quién pudo haber hecho? La Biblia dice que nadie más cumplió la ley sino Cristo, porque nadie podía cumplirla, absolutamente nadie. Habíamos quebrantado tantas leyes en nuestra vida que no había manera de cancelarlas todas. Estábamos endeudados realmente. Habíamos quebrantado todas esas leyes, pero hubo uno que lo pagó todo por nosotros. Y ese se llama Jesús. Jesucristo pagó toda nuestra deuda, canceló todos los códigos, digamos así, escritos, las reglas que habíamos quebrantado, todas las ceremonias que no pudimos hacer. Y Él vino en carne al mundo. Y por eso cuando Él murió, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El velo, recuerden, dividía el patio externo del patio interno. Del lugar santo lo dividía del lugar santísimo. Y el lugar santísimo representa el lugar de Dios. Y el patio externo representa el lugar del hombre. Y el velo se rasgó en dos literalmente. ¿Por qué? Porque representa un obstáculo que había entre nosotros y Dios. Representa que ese Dios justo no podía habitar con el hombre pecaminoso, que representa ese velo, dividiéndonos, separándonos de Dios. Siempre había esa separación, pero cuando Cristo Jesús murió en la cruz, ese velo se rompió. Y eso significa que la separación entre Dios y nosotros ya ha sido quitada con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ese obstáculo se rompió, ese velo del templo se rompió.
y ya no hay necesidad de hacer más sacrificios, porque recuerden que solo entraba un sacerdote una sola vez al año para ofrecer sacrificios. Y ahora Pablo dice que no hay necesidad ni siquiera de sacerdotes que entren por nosotros ante Dios, porque ya Cristo nos dio un libre acceso a su presencia, un camino vivo y nuevo que nos abrió a través del velo de su carne, para que al ser perdonados todos nuestros pecados, nosotros nos podamos acercar a Dios y tomar, escúcheme bien, tomar la posición de sacerdotes que somos de Dios. Nosotros ya no necesitamos un sacerdote que esté entrando por nosotros, porque ahora Cristo nos ha hecho sacerdotes del nuevo pacto. Nosotros tenemos un sacerdocio universal. El velo fue abierto, podemos hablar con Dios en cualquier momento. No tenemos que entrar por ninguna otra persona, ni otra persona tiene que entrar por nosotros, pues al invocar el nombre de Cristo, nosotros tenemos acceso directo por su sangre a la presencia de Dios. Dios pagó la deuda y la lección es que ya no estamos endeudados a la ley. No le debemos nada a la ley, porque Cristo la canceló en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por esta enseñanza. Espero que les haya sido de bendición esta noche, de reafirmarlos en la gracia de Dios, de reafirmarlos en el plan de Cristo para nosotros, y que puedas disfrutar de tu relación con Dios. Ya no hay un yugo sobre ti, ya no hay un guardián que te esté manejando, ya no somos hijos de la esclava, y ya no tenemos deuda con la ley, porque Cristo Jesús vino a salvarnos. Y por eso, Dios y Padre nuestro, esta noche te damos muchas gracias por este plan maravilloso que tenías desde antes de la creación del mundo por nosotros, ya que por nosotros mismos no podíamos salvarnos por la ley, porque nadie había cumplido todos esos mandamientos, Señor. Éramos deudores, quedábamos en bancarrota espiritualmente. Pero tú has venido al mundo, Señor, a cancelar esa deuda y a que ya no seamos hijos de la esclava, sino hijos de la promesa, de la gracia de Dios. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque esto es lo que nos da fe para continuar adelante, para acercarnos a ti, para hablar contigo. Ya el velo se rompió, ya no hay separación entre tú y nosotros, Señor, porque cancelaste toda nuestra deuda, la quitaste y la clavaste en la cruz por nosotros. Y por eso hoy somos bendecidos, por eso hoy somos sanados, por eso hoy somos libres de toda maldición de la ley, y por eso hoy podemos disfrutar las bondades de tu reino. Amén y amén. There's just one thing I need. There's just one thing I need. I don't need